Ya vamos a mostrar donde el ministro de Hacienda, el ministro Zelaya, daba esta explicación. Voy a retomar algunas de las palabras que dijo el ministro. Decían un país empobrecido hace una apuesta por el Bitcoin, se va al borde del incumplimiento, vaticinando que por la apuesta económica de futuro que nosotros hemos realizado había comprometido las finanzas públicas. Yo lo dije en un principio, la inversión hecha es menos de un 0,5%, no llega ni al 1% del presupuesto general de la nación, recalcaba el ministro Zelaya. Una cosa es ser un país pobre y otra cosa es ser un país empobrecido. Alejandro hablaba ahí de un país empobrecido. Es diferente a ser pobre, porque el país es empobrecido porque lo han empobrecido. Los países son pobres o son ricos. En ocasiones los países son ricos en recursos naturales. Tienen oro, tienen uranio, tienen petróleo, tienen litio o tienen tierras raras. Ricos. Pero no tienen condiciones para extraer esas riquezas y mucho menos para procesarlas. Y aparecen los grandes tiburones de las transnacionales que hacen eso. Y se llevan el 80 o el 90% de esa riqueza. Esos países se empobrecen. En el caso de nosotros, un país de 20,000 kilómetros cuadrados, con un solo río que se está muriendo. Ojo, Nayib, has de hacer lo necesario para salvar ese río, porque de eso depende todo. No tenemos otro río. Mira qué empobrecimiento. Claro, tenemos la riqueza de la gente, del pueblo, que es el pueblo más maravilloso del mundo, más inteligente, más valiente, más heroico, resistente. Ese es el recurso fundamental para superar el empobrecimiento. Empobrecimiento. A eso se refirió Alejandro en su exposición. La lucha es contra el empobrecimiento y esto supone lucha contra los empobrecedores, tanto nacionales como internacionales. Y esto supone inevitablemente una confrontación, pero al mismo tiempo un acuerdo. No hay confrontación sin concertación, ni hay concertación sin confrontación. El tema es con quién concertar y con quién confrontar. Porque si se concerta con los enemigos del pueblo, se fracasa. Se fracasa. Y se necesita una concertación con las fuerzas interesadas en transformar el país en beneficio de la gente, en beneficio de la gente. Y esto supone una concertación con las fuerzas internacionales que también estén en esa línea. Por eso es muy importante la figura que Alejandro usó ayer del empobrecimiento. Somos un país empobrecido. Esto fue lo que dijo el ministro Zelaya, entre muchos puntos que abordó. Nosotros no lo hemos buscado para pagar bonos, pero yo se los dije desde un momento, desde un principio. Nosotros tenemos la capacidad de pagar y vamos. Ahí está, nosotros tenemos la capacidad y vamos a pagar. Y también decía el ministro Zelaya, que creo que es sumamente importante señalarlo, que nuestro país durante los gobiernos de Arena y el FMLN no podían pagar sus deudas, no había capacidad económica y específicamente en el año 2017 nuestro país cayó en default. Ningún medio internacional, ningún experto habló, pero hoy nosotros estamos dando estos pasos y de nuevo guardan silencio. Sí, es que tiene lógica. En el país se desarrolla una lucha a muerte. El gobierno no es un gobierno revolucionario, no. Tampoco es un gobierno que está haciendo transformaciones profundas, no, tampoco. La naturaleza del gobierno no es ese. Y vos te puedes preguntar entonces, ¿de dónde viene la confrontación? ¿De dónde viene la guerra?
La guerra. ¿Ah? Es que lo que hay es un cambio en los administradores del aparato del Estado. Administradores del aparato del Estado. Hay una lucha por rescatar el Estado. Eso parece simple. No, no lo es. Para transformar el aparato del Estado, de nuevo, es una gran confrontación. ¿Y quién administra ese aparato? Observen ustedes que lo que está en lucha no es quién administra el capital, no, el capital sigue en manos de los señores oligarcas. Es decir, que son ellos los que conservan el poder. No está en lucha el poder. Lo que está en lucha es la administración del aparato del Estado. Esto quiere decir que en una primera línea, lo que se llama oposición expresa los intereses de los sectores que fueron desalojados de la administración del aparato del Estado. Léase partidos políticos. Eso aparece en primera línea. Pero esos sectores el pueblo le voló la cabeza en las elecciones que ya conocemos. No viene de ahí, viene de los sectores oligárquicos, dueños del aparato y dueños del poder. Ahí viene la confrontación. ¿Y el gobierno es antioligárquico? No parece serlo. Pero son los administradores, están administrando eso. En esa administración se usan las mismas tácticas de ayer y tácticas nuevas, que son las que despiertan irritación. Claro, el gobierno necesita comunicación con la gente, información a la gente. Necesita que los ministros del gobierno estén en la calle, que salgan de sus oficinas, que hablen con la gente, que le expliquen a la gente la esencia de su política. Todos los ministros. Como se necesita más comunicación en todos los temas y en todas las líneas del trabajo. En el DOM. Nunca el DOM debe llegar a una comunidad, arreglar la calle sin hablar antes con la gente. No, jamás. Es más, la gente ha de decir qué es lo que necesitamos que se arregle. Esta es una escuela importante. Si vos, DOM, llegás a una comunidad, no hablas con nadie, arreglás la calle, haces buen trabajo y te vas, has perdido. Porque el trabajo del DOM no es técnico, es político. Estos son dificultades que hay que superar en el territorio de la administración. ¿Qué es de lo que estamos hablando? De donde viene la confrontación y la guerra. Termino esta parte diciendo que el gobierno necesita responder también. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Recordemos que la Dirección de Obras Municipales está realizando intervenciones en diferentes puntos del país y ha señalado en reiteradas oportunidades el señor Ovirne, su director ejecutivo, cómo se han mantenido estas conversaciones con los alcaldes, que tendrían que ser las figuras que reciben a la población, a los ciudadanos, para poder conocer cuáles son sus necesidades.